Bienvenidos a la radio, yo soy Digital Chile, una semana más contenta, con el día un poco nublado, pero feliz porque dan ganas de hacer más cosas entretenidas. Aquí estoy con Trinidad Siles, una excelente compañía, con Alejandro Márquez y nuestra querida invitada Gabriela Oces, como todas las semanas con sus comentarios analíticos que nos entretiene y nos anima. Esta semana les traigo un efemérides de Voltaire. Me encantó una frase que él dijo. Él nació el 21 de noviembre, por eso lo traigo a colación. Voltaire tiene una frase que me gustó y dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Me encantó esa frase y sobre todo en los tiempos que están volando ahora. Y ayer se celebró el Día Internacional de la Tolerancia. ¿Qué les parece? Y una frase: trata a los demás como querrías que te trataran a ti. Qué difícil a veces eso, ¿cierto? Se nos olvida un poquitito. Un saludo a nuestras auditoras, a Ilka Sosa, que nos promueve de Arica a Puerto Montt con sus colaboradoras del Senamo. Un besito a todas, un besito súper grande. A Patricia Simes, que nos escucha de España, a la señora Eliana Carrasco de Puerto Montt, a Mariana Neff y a Isabel Mejía, que nos alimenta todas las semanas con sus comentarios y se los he mandado al equipo. Y esta semana Trini nos tiene un cuento que a mí me da un poco de tristeza, pero es la realidad. ¿Qué nos trae Trini esta semana? Buenos días a todos, me encanta volverlos a ver, a ustedes tres. Ojalá tengamos una buena semana. Sí, hoy día les traigo un cuento chileno nuevamente, que posiblemente lo hayan leído en el colegio o que lo conozcan, porque la verdad que es un cuento muy representativo de Chile y es de un gran autor chileno que es Manuel Rojas. Él nació en 1896 en Buenos Aires y murió en Chile en marzo del 73. Curiosa la fecha, ¿no? Es un hombre de una fortaleza impresionante, en gran parte por lo que le tocó vivir. Él a los 3 años pierde a su padre y su madre se lo vuelve. Habían venido a Chile, luego, una vez muerto el papá, regresó con Manuel nuevamente a Argentina. Y allí le tocó trabajar desde muy temprano. A los 11 años ya tuvo que hacer funciones de estibador, de pintor de fachadas, de electricista, de peón de tiendas, podía acarrear, por ejemplo, vendimias. En lo que podía se empleaba justamente para ayudar a su madre, pero tuvo que abandonar la educación a los 11 años y a partir de entonces él fue autodidacta. Se empezó a educar solo y a leer, cosa que lo motivó para entrar al mundo literario. Fue un hombre ratón de bibliotecas desde muy niño y luego, curiosamente, fue un funcionario de la Biblioteca Nacional, ya de vuelta en Chile. Tiene una gran novela que es Hijo de Ladrón, que es posible que la conozcan también, y varios cuentos. Y entre esos cuentos hay uno que es precioso, muy bien escrito, que los voy a llevar un poco a su infancia, porque, tal como les decía, lo deben conocer. Y este cuento es justamente el vaso de leche. Entonces, como en otras oportunidades, voy a ir sobrevolando el cuento, pero les recomiendo leerlo, porque hay algunos diálogos que yo no puedo incorporar, pero que son muy propios del puerto, propios de personajes del mar. Así que si pueden, léanselo ustedes también. Es entonces el vaso de leche. Entre unos vagones del buque apareció un joven delgado. Avanzó por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído, pensando y con una sonrisa triste. Le ofrecieron, perdón, le ofrecieron un envoltorio con grasa, algo de comida. El joven
Avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad, pareció apurar el paso como temiendo arrepentirse de su negativa. Tenía hambre. Poco después, otro vagabundo hambriento recibió el paquete y se lo devoró. Él también tenía hambre. Hacía 3 días que no comía, y más por timidez y vergüenza que por orgullo. Se resistía a recibir las sobras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. 6 días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Antes había tomado un vapor inglés procedente de Punta Arenas y allí había desertado. Estuvo ayudando en otro, en fin, andando de tumbo en tumbo, como un fardo sin dirección, sin conocer a nadie, sin un centavo. Estaba poseído por la obsesión del mar. Había hecho muchos viajes por las costas de América del Sur, desempeñando distintos trabajos. El puerto tenía poco movimiento y ya no lo aceptaron en otros vapores. Ambulaban por allí infinidad de vagabundos, marineros sin contrato. Finalmente fue aceptado y animosamente formó parte de una fila de cargadores, pero tenía hambre. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor. El hambre que tenía le doblegaba como un latigazo. No era dolor, sino angustia sorda, acabamiento. Pidió un adelanto al capataz, pero éste le prestó 40 centavos. Alucinó, vio el rostro de su madre y de sus hermanos. Entró en la lechería donde no había ni un cliente. Pidió un vaso de leche con un platito lleno de vainilla. Se dio cuenta de que iba a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando, no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo diente que le estrechaba más y más. Afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró. Lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar, como si nunca hubiera llorado. De pronto sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza y que una voz de mujer le decía: llore, hijo, llore. En la mesita ante él había un nuevo vaso de leche y otro platillo colmado de vainilla. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada hubiera pasado y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador. De pronto se sorprendió cantando algo en voz baja. Miró el mar, se sentía vivir nada más, hasta que se quedó dormido con el rostro vuelto hacia el mar. Es un cuento precioso, es un cuento heroico, es un cuento que revela eh, una aventura, quizás una tragedia, que vive un niño a una edad muy temprana, habrán sido 14, 15 años. Un niño que necesitaba arreglárselas para conseguir algo de dinero y llevárselo a su madre, posiblemente, tenía más hermanos. Pero él se emplea en distintos buques, trabajando en lo que sea, pero solo, bastante abandonado de la vida, y buscando qué hacer en su destino. Y de pronto se encuentra con el fenómeno del hambre, que él no fue capaz de saciar durante el trayecto que hizo en buque. Y se empezó a sentir terriblemente solo, abandonado. Era un niño, necesitaba haber vivido mucho más como para haberle enfrentado con mayor valor. Pero se sentía justamente con hambre y el hambre le despertó además un hambre voraz por su madre, por sentimientos de acogida, de consuelo. em, y no la tenía. Es maravilloso el ingreso a esa tienda, a ese bar quizás, o una cafetería donde
esa mujer capta el dolor de ese niño y lo ve llorar a mares, lo ve llorar angustioso y, y percibe la tristeza que tiene y se da cuenta lo que le falta a él es madre. Y no solamente le da un vaso de leche con esas galletas de vainilla, sino que le pone la mano en la cabeza y le da ese calor de madre que necesitaba. Y el niño vuelve a la vida, ¿no? Vuelve a la vida y vuelve a creer, vuelve a mirar hacia el horizonte y hacia el mar, que era lo que a él le encantaba. Ese es un cuento muy antiguo, pero muy revelador de una corriente más naturalista que está relacionada con la naturaleza y también con el hombre, ¿no? Con lo que le toca vivir al hombre enfrentando la naturaleza y la vida. Eso es propio del naturalismo y este hombre es también naturalista. Y con eso quiero abrirles el micrófono y saber qué opinan de este cuento. Gabriela, Alejandro, Claro, Cecilia. comencemos con la Gabriela. ¿Qué dice? Muy completo su análisis, Trini. Quiero como partir analizando el fenómeno del hambre. El hambre es tan primaria, tan poderosa porque tiene que ver con la sobrevivencia. Si una persona no come, es sabido que se llega a morir. Es lo mismo si no bebe agua. Y este niño llega a unos límites impresionantes. Y más encima, en este estado de hambre, tiene que hacer un esfuerzo físico. Entonces, es inimaginable lo que debe haber sentido, lo que debe haber sufrido, experimentado, y llega el minuto en que tiene alucinaciones. Dice el escritor, cuando empieza a ver la cara de su madre, y esto me recordó a la gente que está en el desierto, muerta de sed, y empieza a ver agua en los espejismos. Entonces, es un cuento que profundiza en estos fenómenos tan extremos y una vida tan dura como la que ahí se refleja, sobre todo que visto con los ojos de hoy nos parece tremendamente injusto, ilegal incluso este trabajo infantil. Entonces, toda esta dureza está también mitigada por la presencia del mar. El mar está omnipresente en el cuento, con su fascinación que ejerce sobre estos hombres, con su belleza, como que los tiene atrapados, los tiene fascinados, y a la vez dentro de este ambiente duro se ven gestos de solidaridad de estos hombres tan endurecidos y tan necesitados también, como cuando entregan parte de lo que tienen para comer, como este capataz que le pasó 40 centavos al niño. O sea, dentro de todo aparece también la generosidad, la solidaridad. Y lo último que quiero destacar es, bueno, la figura materna que está presente como refugio, como en su alucinación, y la mujer de la lechería o del negocio que le da los vasos de leche. Y además está como el tema de la blancura, dentro de toda esta dureza, de todo este sufrimiento, la leche asociada a la madre es todo un símbolo de lo prístino, de lo intocado, de lo puro que está como en el fondo de la historia, y que además lo rescata del hambre, porque yo creo que el niño estaba a punto de la muerte, probablemente, si esto se hubiera prolongado un poco más y sacia su hambre de esa manera tan linda, tan contenedora. Eso. Yo les quería comentar cosas anexas. La mirada de la señora rubia, impecablemente de blanco, vestida en la lechería, como dice la Gaby. La señora también tenía, cuando él la miró a ella, para saber si lo estaba observando, la señora también estaba con la mirada ida. ¿Qué estaría pensando esa señora? Tal vez en ese hijo que se embarcó también, o en ese hijo que se ha ido a trabajar.
ella estaba súper triste también, y yo creo que lo entendió a él, y bueno, fue a abrazar a este hombre, le puso su manita en la cabeza y sabía que con eso lo iba a contener. A mí eso me llamó mucho la atención. A pesar de que un cuento triste, vi que había timidez, había una vergüenza, marginalidad social, navegamos en esas aguas, angustia, desesperanza, alivio cuando le pone la manito, pero también el cuento tiene una segunda lectura, como decían ustedes dos, bondad de la señora, de todos los marinos que regalaban la comida porque sabían que había hambre, porque lo más probable cuando ellos empezaron como este cabro. También el capataz que le regala lo poco que tenía, porque entendió que había hambre, de haber visto la mirada del chico, y el amor al prójimo. Yo sentí que había de todos esos marinos que regalaban la comida, amor al prójimo, de ella que pudo ponerse en los zapatos de él, un tremendo amor. Y esa alucinación, a lo mejor ni siquiera eran alucinaciones, yo creo que él se acordaba de ese vasito de leche de su mamá, de sus hermanos, de cómo estarían de calentitos, pero es tan fuerte el amor al mar. Yo conozco gente que el mar para ellos es su pasión, es tan fuerte el amor, y bueno, dejan la familia porque prácticamente se van a dejar por el mundo y se demoran muchos meses y años inclusive en volver. Pero el mar es muy fuerte. La verdad que navegué por toda esa, por todo eso y no se dio por vencido mirando el mar. Al final rescaté todas esas cosas por ahí. ¿Qué te pareció a ti, Alejandro? A ver, ustedes han dicho hartas cosas súper interesantes, pero quería destacar algunas cosas. Particularmente fui notando un par de cosas. Por ejemplo, que los temas que se tocaron en este cuento, no sé, me sonó a marginalidad social, la soledad, el sacrificio, el amor al prójimo, la solidaridad, como decía Gabriela, el desempleo, la pobreza. Siento que él tocó varias cosas, puntos súper importantes, que en verdad son como muy representativos, son característicos de la vida de Puerto tal vez, pero también en muchos ámbitos. Lo otro también que me llamó la atención fue lo importante que es el sufrimiento y la presión que se ejerce por el hambre, sobre la timidez y la vergüenza que tenía este chico. Eso me llamó mucho la atención, porque él tenía vergüenza, tenía ciertos rasgos de timidez por pedir. Lo otro también que me llamó mucho la atención fue que como que el escritor de alguna forma plasma súper bien el ambiente de puerto. Yo me trasladé a ese puerto, a esos barcos, a esos marinos, a esos pescadores, me acordé del sur, de Puerto Montt. Eso me trasladé mucho para allá. Un escritor como muy limpio, lo encontré, de un relato fácil. Lo otro también, me llamó la atención también la despedida, cuando se despidió. Tal vez él pensó que la despedida del vaso de leche, de que no iba a poder pagar, iba a ser durísima, pero en realidad es como que como esa solidaridad eh, hacia el desconocido que padece miserias, que padece pobreza y que no dice nada, pero come rápido y se marcha muy en silencio. Es como que eso me dejó como ahí marcando mentalmente esas despedidas de las personas que se van rapidito, vámonos rapidito. Y lo otro también, que fue que como que vencida el hambre, eh, el, el chico se duerme y con el rostro hacia el mar, así como que la eterna tranquilidad, como que... Y eso me trasladó mucho también a cosas simbólicas como la leche, como la mamá, el color blanco, como todo muy prístino. Y lo otro también que me llevó también a pensar que la pobreza no es solamente la pobreza de comida, sino que la carencia espiritual, la carencia de ser cuando estamos con problemas, cuán solo estamos, cuánto necesitamos a veces de un vaso de leche.
o estamos con problemas y recurrimos a nuestros recursos más infantiles, nuestras madres. Me llevó a muchos lugares, en verdad, este cuento, pero muy desde la solidaridad, pero muy cruzado con los momentos también duros que uno vive, con los momentos también a veces de pobreza, de soledad, de carencia, que tienen que ver también con el día, con lo que vivimos cada cual en nuestras propias cosas. Interesante, me gustó mucho el cuento. Eso podría decir. Yo vuelvo a repetir un parrafito corto a propósito de lo que dijeron los tres, ¿no? Hacía 3 días que no comía y por más timidez y vergüenza que por orgullo, que bien dicho está, se resistía a recibir las sobras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. ¿Cuántos sentimientos hay en esta frase, no? Yo creo que hay otro aspecto que a mí me gusta mucho y que ha ido saliendo en los comentarios de ustedes, que es em, el grito desesperado de las guaguas cuando no han tomado la leche materna, ¿no? Esta es una metáfora a propósito del vaso de leche, de la leche materna. Yo recuerdo, hay un cuadro muy famoso que se llama La Virgen de la Leche. Bueno, la madre es eso, es la Virgen de la Leche, es el vaso de leche. Representa simbólicamente el alimento físico y espiritual de los bebés, en este caso, ¿no? Eso por un lado. Quiero también reconocer o contarles que Manuel Rojas recibió finalmente el Premio Nacional de Literatura en el año 57. Era un hombre reconocido por su talento literario. Ya había publicado bastante. Pero a mí lo que me encanta de este hombre es la resiliencia también. Cómo habiendo tenido una infancia tan accidentada, posteriormente en su juventud perdió a su primera mujer, después se volvió a casar, perdió a su madre tempranamente también, pero salió adelante con lo que pudo e incluso derivó en las letras y a través de la literatura él pudo representar a tantos hombres que no tenían voz. En alguna oportunidad le preguntan a él, a propósito de la marginación, porque también escribe mucho sobre ese tema, pensemos nada más en su novela de Hijo de Ladrón, pero le preguntan a él, ¿por qué todos los personajes están fuera de la ley, Manuel? Esto se lo preguntaron en la Universidad de Valparaíso, y él lo dice con una frase tan dulce, pero además tan soterrada, son mi debilidad. Justamente a eso se dedica este hombre, a sacar a la luz el dolor de los otros. O sea, él fue capaz de percibir, de aprender el dolor en los otros desde su mirada literaria. De hecho, yo creo que la profunda comprensión que tiene este hombre del ser humano es gracias a la sensibilidad que él fue desarrollando en su vida. Hay también mucha ternura en sus palabras, en la forma de recoger a los personajes. Y bueno, y tiene además un dote muy irónico, cosa que le da además cierta sordidez y cierto atractivo a sus novelas. No son solamente descriptivas o narrativas. Es un gran escritor, yo creo, yo los invito a seguir leyéndolo en otros libros también, cuentos, porque la verdad que le aportó a la literatura una producción literaria estupenda. Y con eso mantengamos la conversación, quiero seguir oyéndolos porque hay mucho que hablar. Estábamos conversando antes de entrar a la audición hoy día, que bueno, el escritor empezó a hablar de muy joven y hemos tenido varios escritores con infancias bien duras. ¿Te acuerdas, Trini? Hemos leído Sí, varios escritores con ese tipo de infancia y han sacado sí, obras. pensemos solamente en Dostoyevsky, Tolstoy, Maupassant. La verdad que hay varios y yo le saco el sombrero porque a pesar de pasar hambre, perder familia, criarse solo, pudieron crear grandes obras literarias. Los voy a recopilar para atrás porque hemos visto varios. Me llama la atención.
resulta ser casi un refugio la literatura también, Cecilia. ¿cierto? A Bueno, través lo de la mismo, literatura ellos pueden retomar y pueden pensar lo que les ha tocado vivir e incluso tomar decisiones a través de esto, pero también mirar al resto de la gente y observar también sus propias vidas, ¿no? Lo que le interesa a Manuel Rojas es comunicar. Oye, quiero decir algo respecto, me tomó una frase que dijiste, Trini, remitiste a la madre y remitiste a este cuadro de la Virgen, donde se habla, digamos, donde está presente y en el cuento también, y de una manera altamente simbólica lo que es el vínculo. El vínculo afectivo entre los seres humanos es un tema tremendamente importante desde que nacemos. Si no fuera por el vínculo afectivo, incluso el ser humano, el bebé, no podría sobrevivir. Y este vínculo nos acompaña toda la vida, nos va moldeando nuestras relaciones, nuestra manera de andar por el mundo. Y el vínculo entre madre e hijo pasa mucho por el amamantamiento y pasa mucho por la leche. Pasa por el contacto físico y ahí la leche juega un rol tremendo. O sea, el cuento en realidad, si uno lo mira y lo desmenuza, es de una profundidad psicológica increíble. Es toda la razón. Es lo que tú dices, ¿no? Es el vínculo de la leche, el vínculo materno. Además de vínculo, la leche, o sea, el vínculo, de hecho, te permite como estar tú entero, armarte tú, porque nosotros nos vamos creando y nos vamos armando a través de los vínculos y de la calidad de los vínculos que establecemos. Entonces, cuando él toma el vaso de leche, se restaura por dentro, se reconforta y se queda dormido cara al mar. Eso también es tan lindo como el vínculo te restaura, te hace ser tú de nuevo, después de haber pasado por esta experiencia del hambre. No, sí es muy lindo. a mí me llama la atención algo que hemos conversado siempre con Alejandro, el prejuicio que él tenía contra el vejete que le dice que tanto leía el diario, el prejuicio de qué le iban a decir si él no pagaba, el prejuicio de que él iba a pedir comida y él no estaba acostumbrado a pedir comida. Los prejuicios que él tenía, fíjate, a pesar de ser un marino, porque los marinos, bueno, marino joven, pero los marinos tienen una vida bien dura, perrada, saben que es así, pero era un joven marino, con prejuicios. Y miedo. Y miedo, claro. Claro, yo ayer debo confesar que leí el libro, o sea, leí el cuento con una amiga y en verdad fue como bien experiencial el tema, y me hace mucho sentido lo que tú dices, Gabriela, porque dentro de lo que conversamos anoche fue como como las madres marcaban nuestras propias historias y que tenía que ver con el vínculo, en verdad. Y una de las cosas que bueno, pensamos en esta conversación fue cuando los niños tienen hambre y llaman y lloran y lloran y lloran para poder tener su leche, su mami cerca. Entonces, ¿qué tan poderoso es la generación del vínculo ahí con mamá? Y cómo marca después. Y qué sanador es, ahora como tú dijiste, me imaginé como cuando tomó ese vaso de leche y cómo él restauró aquel recuerdo, aquel vínculo tan hermoso que tenía y que le dio tranquilidad al final. Y que se fue al mar al final, mirando hacia el mar, se quedó dormido. Es como maravilloso, en verdad. Es muy lindo. Y qué importantes sí son los vínculos. Son muy, muy relevantes. Así que precioso también. Yo rescato, me voy a quedar con la bondad de todos los personajes, porque hay que quedarse con algo bonito. Lo más hermoso era la bondad del capataz, de la señora, eh, del entorno que él tenía. Me quiero quedar con eso. Y que muchas veces, con un pequeño gesto,
cada uno de nosotros cuando ve a alguien triste, si tenemos un pequeño gesto, un llamado, una palabra, te ayudo, necesitas algo, o una mano en la cabeza, pucha que ayuda. A lo mejor ese llanto va por dentro, pero ayuda, ¿cierto? Claro que sí. Claro. Y yo quiero rematar con el mar, con la presencia del mar, con los códigos marinos. Aparecen así como describían los marineros, con las barbas, con las pipas. Es lo que uno se imagina o ha visto en los puertos del mar. Eso es tan ilustrativo como lo presenta. Es genial. Sí. Sí, pero se fijan cómo la literatura chilena ha aportado tanto también. Y lo que decía Gabriela, la profundidad que tienen estos cuentos, que si bien están dirigidos al mundo entero, pero que se leen sobre todo en el colegio, bueno, tienen una interpretación mucho más allá de lo meramente narrativo, ¿no? Hay detrás de esto lo que hemos ido desentrañando de este cuento y que Cecilia lo ha sacado a la luz, que es la bondad humana, ¿no? Hay una esperanza finalmente en el cuento. El niño ya se realimentó, ya se reforzó y ahora va a seguir adelante. Ese es el mensaje final. Y que lo deja tan bien presentado. Y recojo lo que dijo Alejandro, que me gusta mucho también, que es qué simplicidad de lenguaje tiene, es muy, fluye en las palabras, pero tiene además una adjetivación preciosa de precisar los momentos exactos de cada momento que él vive. Los describe desde él mismo, pero además se adentra en el corazón de este niño, manifestando que también hay un poco de orgullo en no querer aceptar ese pan en un inicio, porque él es un héroe finalmente, tiene que salir adelante, pero finalmente no pudo más y se resquebraja y cae, pero cae finalmente en manos de una mujer con una humanidad terrible y que lo acoge. En fin, podemos seguir leyendo más de él, pero hay tanto que leer que todavía tenemos mucho que compartir. Yo con esto me despido y les agradezco muchísimo cómo ustedes le han sacado tanto partido a este cuento tan lindo, ¿no? Hasta la otra semana, un abrazo grande. Gavita, tus saludos para despedirte de tu audiencia también, porque todos tenemos seguidores acá. Yo me voy a quedar con una idea que tú dijiste. Tratemos de hacer ese gesto de poner la manito en la cabeza, que puede tener mucha forma esta semana, y nos van contando en el chat del sitio, ¿cierto? Eso, gracias. Yo me llevo con las ganas de seguir, de haber sabido el desenlace, en verdad. ¿Qué habrá pasado con ese chiquillo? Con eso me doy con ganas de ver qué pasó ahí. Así que gracias también por el cuento y gracias por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan una bonita semana. Y como decía la Gaby, sí, como decía la Gaby, poner esa manito o un llamado, o si sentimos que alguien está triste, o esa vocecita, esa mirada, cualquier gesto en realidad. Y sobre todo que ayer fue el Día de la Tolerancia, el Día Internacional de la Tolerancia, entonces hagamos con los demás con lo que nos gustaría, aunque sea un granito de arena, transformar, que es nuestro propósito de esta radio, transformar, impactar, dejar una huella. Así que un abrazo muy grande, sigan haciendo los comentarios en YouTube, nos encanta. Los que no pueden por WhatsApp también, se los hacemos llegar a todo nuestro equipo, felices, y los esperamos la próxima semana con todo nuestro cariño y nuestro aporte amoroso. Muchas gracias. Chao, chao.